María de los Ángeles, ¿qué supone el triunfo de las derechas en Madrid? Bueno, efectivamente el triunfo de Isabel Díaz Ayuso supone una revalidación del proyecto del PP en una ciudad que no es cualquiera, es la capital de España, donde el Partido Popular lleva 26 años gobernando. Supone al mismo tiempo también una reconfirmación del liderazgo de una mujer, esto también lo podemos leer en clave de género, Claudia, que ha sido bastante subestimada por todos desde que partió su gestión, y también supuso una suerte de plebiscito, ya mirado más a nivel nacional, entre dos maneras de gestionar la pandemia, donde por un lado está el modelo del gobierno central liderado por el gobierno de Pedro Sánchez, un modelo mucho más draconiano, de poner por delante la salud por sobre la economía, al punto de que el año pasado el Fondo Monetario Internacional señaló que España era la economía europea más golpeada, ¿no?, dentro del espacio europeo por la pandemia, frente al modelo que de alguna manera propició Isabel Díaz Ayuso, que era mantener un equilibrio, ¿no?, entre la economía y la salud, el cuidado de la salud, al punto de que ella ha venido a convertirse en una especie de, ¿cómo decirlo, Claudia?, una especie de heroína del tupido tejido de pequeños negocios y de comercios que circunscribe toda la ciudad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso justamente hace poco dio una entrevista a un medio nacional chileno y señaló que todo lo que sucede en Chile importa en España. ¿Cuál es la relación que habría entonces en Madrid particularmente y cómo miran a Chile en esa perspectiva? A ver, sí, efectivamente. Mira, por un lado, lo que pasó en Madrid ayer, este triunfo del PP y en particular hay que poner mucho énfasis en la persona de Isabel Díaz Ayuso, porque yo creo que mucha gente votó más por ella que por el PP. Tú me dirás que esto no es extraño porque asistimos hoy día a un fenómeno de personalización de la política, pero ella ha generado una suerte de corriente de simpatía de mucha gente que le sigue, que se llaman a sí mismos los Ayusers, de gente que la quiere mucho. Y efectivamente lo de Madrid no es solamente lo de Madrid, sino que hay que situarlo en el contexto más amplio de lo que pasa en España. España tiene, por un lado, la crisis producida por la pandemia, igual que Chile, pero eso hay que superponerlo sobre una crisis político-institucional más grande que tiene que ver con el modelo territorial de España, ¿no? El desafío básicamente separatista o independentista que llevaron adelante los catalanes y que está lejos de terminar y de ceder. Y uno, por ejemplo, ve el Chile reciente y Chile, por ejemplo, tiene una crisis, ¿verdad?, que se desató con el estallido social del 19 de octubre, sobre la cual ha sido necesario superponer también a mayores la crisis, ¿no?, que ha traído la pandemia. Pero los lazos o los vínculos o los guiños que se puede hacer entre España y Chile son más profundos, porque quiero recordar a quienes nos escuchan que la transición chilena del paso del régimen de Augusto Pinochet a la democracia bebió mucho de las fuentes de lo que fue el modelo de transición española, los llamados pactos de la Moncloa. Esto lo han reconocido muchos de los autores, ¿no?, que estuvieron involucrados en ese proceso de pacto, ¿no?, de transacción. Claro, la Entonces, tercera vía que se efectivamente, le llamó, ¿no? claro, claro. Entonces, efectivamente, ahí hay muchos guiños entre España y Chile. Y por último, fíjate, por último, no es lo último que podríamos decir, pero ahora es el tiempo, la salida de escena de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, con los resultados para él y para su formación tan nefastos en el día de ayer, también supone algo que supone un fenómeno o un elemento que lo podemos relacionar con Chile, porque el Frente Amplio se sentía muy vinculado a lo que ha sido la construcción, la emergencia, con la crisis económica y el movimiento del 15M, con la consecuente, digamos, creación de Unidas Podemos, se llama Unidas Podemos, pero es Podemos en realidad, y el Frente Amplio le hacía muchos guiños a Podemos. De hecho, había muchos vasos comunicantes, Giorgio Jackson vino varias veces a España, hubo personeros, ¿verdad?, de Podemos que fueron a Chile, reconocían en el Frente Amplio una suerte de coalición o fuerza política hermana. Así que hay muchos vasos comunicantes que se pueden encontrar efectivamente. María de los Ángeles, usted hacía mención al manejo económico, el hecho de que Madrid sea probablemente uno de los, o si no el más,
la región de España que aporta más al Producto Interno Bruto. Eh, ¿Cree usted que se puede atribuir al PP el auge económico de Madrid? Ay, bueno, lo que pasa es que el PP lleva 26 años gobernando esa ciudad que es la capital de España y bueno, tiene un régimen fiscal muy favorable, ¿no? Para la iniciativa privada en general, para lo que podemos llamar hoy día el gran capital. Bueno, y de hecho cuando sucedió lo que sucedió en Cataluña con el referéndum unilateral de independencia, que muchas empresas situadas en Cataluña y concretamente en Barcelona, que siempre ha sido visto como el polo, uno de los polos, o si no el polo industrial por antonomasia de España, muchas empresas se vieron asustadas o un poco perturbadas por la incertidumbre que traía el proceso soberanista y cambiaron su sede social para Madrid. Ahora, dicho esto, yo creo que por otro lado Ayuso se ha erigido como una suerte de heroína, como bien decía antes, o líder del pequeño comercio, ¿no? De lo que llamaríamos en Chile los pequeños empresarios. Ella ha recabado mucho este liberalismo de mínimos, ¿no? En el sentido de decir a Madrid son bienvenidos y llegan, digamos, los esperamos con los brazos abiertos a todos aquellos que quieran hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y ella construyó un relato en torno a eso, Claudia, que ha sido, obviamente le ha dado muchos resultados, ¿no? Porque incluso hay gente que no necesariamente ascribe a la visión de mundo que ella representa y que ha votado por ella, porque durante la pandemia, por ejemplo, el mundo de la cultura, ella no lo cerró definitivamente, no lo cerró de manera tajante, sino que lo mantuvo relativamente abierto, y todo eso moviendo un poco la economía. Y la verdad que ella tuvo una especie de soledad, de contumacia muy solitaria, porque fue la única que dentro de las 17, digamos, unidades territoriales que tiene España, lo que se llama el Consejo Interterritorial, donde aquí se ponían en común, ¿verdad?, las decisiones entre el gobierno central y las autonomías, ella siempre mantuvo una posición disidente, pero que al parecer le ha ido dando resultado. María de los Ángeles, hablemos un poco ahora de lo que pasó con el PSOE. ¿Cómo Sí. llega el PSOE a tener el resultado que tuvo ayer? Bueno, el PSOE tiene el resultado, ¿verdad? Como bien devela tu pregunta, más desastroso de la historia en Madrid. Y no solamente eso, ha sido superado por Más Madrid, que es esta fuerza política de izquierda que fue articulada o creada por la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con Íñigo Rejón, que es uno de los líderes fundadores de Podemos y disidente de las posturas de Iglesias. Entonces, bueno, la verdad que el PSOE tiene que hacer una lectura, una interpretación muy profunda de lo que pasó ayer. Hasta ahora están un poco articulando, tratando de decir que esto no hay que leerlo en clave de España, que España es muy compleja, que España es muy diversa y que esto solamente atañe a Madrid, pero resulta que Madrid es un territorio muy importante, por Madrid pasa todo, ¿verdad? Y Madrid es la capital de España. Entonces, la verdad que es poco creíble, ¿no?, este tipo de argumentación que está dando el PSOE, pero fíjate bien, Claudia, lo que pasa es que Isabel Díaz Ayuso no presentó solamente, no reivindicó como candidata a revalidar su puesto como presidenta de la Asamblea de Madrid un modelo para Madrid. Ella se paró y dijo, yo tengo un modelo, lo que yo represento es un modelo distinto de gestionar las cosas para toda España, y frente a lo que ella llama el sanchismo. El sanchismo es un término que se usa en España, obviamente con cierto tinte peyorativo, para capturar la influencia tan radical que ha tenido el actual jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, en la transformación profunda que ha experimentado el PSOE. Él, cuando gana las primarias del partido, él hizo una depuración interna muy grande en un partido que junto con el PP forma parte del éxito o de las luces y sombras de la transición española, un partido muy importante de la gobernabilidad de España. Él lo transformó completamente a su imagen y semejanza. Los críticos han sido aislados o repudiados y la verdad que el partido obedece también en Madrid. Él no puede alejarse también a Madrid de sus, digamos, responde a sus propias decisiones. De hecho, aquí en la prensa española se veía claramente la intervención del Palacio de la Moncloa en la competencia madrileña. En Chile, ver algo así nos hubiera causado muchísimo escándalo, o sea, de intervencionismo electoral para arriba. Claro,
efectivamente, bueno, son O sea, yo sistemas te digo, políticos muy distintos, sí. para las culturas políticas, o sea, yo que viví tantos años en Chile, bueno, Chile es mi país de acogida y yo me hice chilena también, las cosas que muchas veces yo veo en España, sobre todo en materia electoral, me resultan muy llamativas por contraste. Yo digo, bueno, en Chile esto ya sería, pero desde el día uno acusado de intervencionismo electoral. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se involucró al principio en la campaña muy duramente, interpeló directamente a Ayuso. Entonces, al interpelarle al presidente, le dio un estatuto de autoridad mucho mayor que el de los contornos propios de la Comunidad de Madrid. Después, seguramente, tenía encuestas internas que decían que a ellos les iba a ir muy mal. Les ha ido tan mal que perdieron 13 de los 37 diputados que tenían en la Asamblea de Madrid, y entonces empezó a retirarse y le cargó toda la responsabilidad al muy mal candidato que colocó el PSOE, que es un señor de apellido Gabilondo, que la verdad que hizo lo que pudo, trató de salvar los muebles, pero bueno, le fue mal, como ya vimos ayer con los resultados. María Los Ángeles, ayer, bueno, Pablo Iglesias anunció su renuncia a la política y Sí. criticó, digamos, el resultado, diciendo que era lamentable, que había un triunfo de una suerte de un trumpismo español. ¿Cuáles son los argumentos para poder entregar esa afirmación que es bien categórica, especialmente considerando cómo terminó el trumpismo o cómo se mantiene? No lo sé, habría que analizar otro tema ahí en Estados Unidos, ¿no? O sea, lo que vimos cuando pasó en Estados Unidos, cosas que nunca se habían podido observar en la época más moderna. ¿Es tan así lo que está pasando en España? ¿Hay un trumpismo español? No. Yo creo que Pablo Iglesias, una vez más, sale de la política institucional, pero no creo que salga de la política en otras dimensiones. Sale de la política orgánica, pero no de la política entendida en un sentido más amplio, porque él ya ha dicho que seguramente se va a situar en el mundo de las comunicaciones. Entonces él va a seguir jugando un rol importante en otro mundo, que es el del poder simbólico, ¿verdad? Donde la batalla cultural, que es lo que a él seguramente le gusta mucho, lo va a seguir desatando y lo va a seguir fomentando. Pero eso de decir que ganó un trumpismo es una manera, para traerlo un poco a nuestros auditores de la Radio Universidad de Chile, que siempre considero un poco como mi casa, porque Patricio López siempre tuvo a bien invitarme a comentar distintos eventos, ¿no? Y situaciones que se vivían en Chile. Es una manera de menospreciar a los electores. Es como cuando en Chile, por ejemplo, cuando gana la derecha, muchos sectores de izquierda dicen que ganaron los fachos pobres. Cuando no votan como a ti te gustaría, ¿verdad? Pues inmediatamente se genera una figura semántica para capturar ese fenómeno. Yo creo que es un poco lo que ha señalado Pablo Iglesias, lo cual no quiere decir que la política española no esté crispada, polarizada, como está en muchas otras partes del mundo. España no es una burbuja. La política está muy polarizada y viene polarizada desde hace mucho tiempo, Claudia, prácticamente desde que estalló la crisis del 2008, la crisis de subprime, ¿no? La crisis del euro. España pasó 10 años en una especie de travesía en el desierto con una crisis económica muy profunda que le llevó a hacer, digamos, ajustes de su gasto público muy radicales, con muchos retrocesos y pérdidas de ciertos privilegios que tenían muchos sectores o de garantías, ¿verdad? Y recién España venía recuperándose un poco de todo esto en el 2017-2018, cuando irrumpió el proceso en Cataluña con el referendo unilateral de independencia en octubre de ese año, y bueno, inmediatamente después llega al poder Pedro Sánchez a través de una moción de censura, que es la primera moción de censura que resulta exitosa en toda la historia de la democracia reciente española, pero no llega de cualquier manera, sino que llega apoyándose en aquellos partidos que quieren romper a España, que no aceptan la unidad territorial de España. Entonces, Pedro Sánchez realmente ha corrido un cerco y supone un parteaguas dentro de la historia de tradición de respeto constitucional que ha tenido el PSOE. Y a mayores, yendo más allá, después, cuando vuelva a ganar en una elección a nivel nacional, decide armar el primer gobierno de coalición de España, que es el que tenemos en este minuto, aliándose con lo que muchos aquí perciben la izquierda más radical. Y no es izquierda radical porque yo lo diga, sino que están bastante documentados, ¿verdad?, los vínculos que ha tenido Podemos y sus principales líderes con la revolución bolivariana. Entonces, obviamente, eso despierta, digamos, sarpullido en muchos sectores dentro de España. Si de ahí a decir que esto desata un trumpismo, no lo sé.
Pero eso es un poco el caldo de cultivo en el cual nos movemos acá. María de Los Ángeles, bueno, Pablo Iglesias ayer también decía que había que dar espacio a la renovación, ¿no? A las nuevas generaciones. Pero ¿quiénes representan la renovación en Unidas Podemos? Él está entregándole el testigo a la actual vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz, que es gallega. Ella es de acá, de la región donde yo vivo, a pesar de su juventud, voy a decir vieja por su experiencia, dirigente comunista muy vinculada al mundo de los sindicatos, al mundo de los trabajadores, y que en el gobierno de coalición recibió la cartera de trabajo, y dentro del contexto polarizador y fragmentado y crispado que hay, ella ha desempeñado una gestión bastante conciliadora. Ella logra articular bien un punto de vista con los sindicatos, con lo que aquí llaman los agentes sociales, y aparentemente ella es la que estaría recibiendo un poco la banda, ¿no? O el testigo, y de hecho ya Pablo Iglesias se ha referido a ella como la próxima presidenta de España. Pero en todo caso, ella no concita para nada el rechazo ni el sarpullido que él rechaza. Él aquí es visto como, digamos, el epítome más grande de radicalidad de la política, y bueno, él hizo una apuesta en estas elecciones que partieron con, digamos, el mensaje electoral, se articuló en torno al eje comunismo o libertad, y él trató de trasladarlo al eje fascismo o democracia, a partir de unas cartas que habrían llegado a varios dirigentes políticos, entre ellos él mismo, con unas balas. Entonces, todo esto hay que ponerlo en el contexto de lo que sucedió ayer en España. Como sea, yo creo que hay muchos que a lo mejor se están apresurando a hacer una lectura en clave nacional de lo que pasó ayer. Por lo pronto, Isabel Díaz Ayuso tiene 2 años por delante, Claudia, para gobernar con las manos libres, que era lo que ella pedía. Ella no quería verse condicionada a tener que sumar mayoría con los votos de cualquier otro partido. A ella le basta tener la abstención de Vox. Vox, de 12 diputados a la Asamblea de Madrid, pasó a tener un diputado más, y Vox ya dijo que se va a abstener para posibilitarle a ella una gestión de 2 años más. Finalmente, hasta las nuevas elecciones. Sí, dime. Solo para finalizar esta entrevista y poder cerrarla en un contexto más bien de participación. ¿Cómo evalúas tú la participación? Porque al parecer la forma en que, insisto, como lo vemos desde Chile, el nivel de participación que hubo no apoyó a la izquierda, no le sirvió a la izquierda, ¿no? Efectivamente, tienes mucha razón, porque se pensaba que en la medida que tú quizá polarizas más el debate, los más movilizados de ambos sectores son los que más se articulan, y puedes de alguna manera generar una mayor movilización, sobre todo poniendo este tipo de situaciones, estas disyuntivas, ¿no? Que en el fondo también son una falacia, comunismo o fascismo, y realmente no le resultó para nada, a pesar de que el nivel de participación fue bastante récord, fue 10% más que las últimas elecciones pasadas. En la Comunidad de Madrid ayer llegó a 76.26%. Y si tú ves el mapa de Madrid hoy día, todos sus ayuntamientos son todos de color azul, que es el color que aquí se le atribuye, ¿verdad?, como logo y imagen del partido al PP, salvo 2 ayuntamientos muy pequeñitos. Isabel Díaz Ayuso logró incluso recuperar cinturones obreros que habían sido durante muchos años afines al PSOE. El PSOE tiene que hacer una reflexión muy profunda. No sé si el PSOE o el sanchismo o qué, pero porque la verdad que el Partido Socialista, tal como se ha conocido, está bastante transformado. María de Los Ángeles, le agradezco mucho esta entrevista. Yo le voy a reconocer que España no es un tema que yo maneje realmente, así es que le ofrezco disculpas si es que fueron un poco superficiales mis preguntas, pero... Muy bien, no, ningún... Lo que pasa es que, mira, Claudia, esto hay que ponerlo en la clave de la crisis que vive España, que la crisis, por eso es un poquito, tiene ciertas señas de identidad medio parecidas a Chile, porque la pandemia le cae sobre otra crisis que viene arrastrando hace mucho tiempo, la crisis económica, que de alguna manera desata la crisis más político-institucional, donde aquí lo que está en jaque, lo que está desafiado es el modelo territorial de Estado, que es un modelo muy descentralizado. Algunos llegan a decir que el modelo
modelo español en la práctica, es un modelo federal. Lo que pasa que los padres fundadores de la Constitución española en el año 78 no quisieron poner ahí la palabra federalismo, pero en España las comunidades autónomas tienen niveles de competencia y autonomía incluso más grandes que muchos Länder en Alemania, pero aún así hay regiones en España que quieren la autodeterminación más radical y completa, y en esa tesitura nos encontramos lo que ha sido los fenómenos de los últimos años con Cataluña, pero no hay que olvidar también lo que sucede o lo que sucedió en el pasado con ETA en el País Vasco. Y de hecho los vascos en este minuto, a pesar de que ellos llevan adelante una estrategia menos ruidosa que la de Cataluña, no han cejado en su empeño y han seguido preparando un nuevo estatuto de autonomía para el País Vasco. Entonces, todo eso hay que ponerlo como caldo de cultivo, como base o factores más estructurales para entender dónde se sitúan los resultados de ayer en Madrid. Muchas gracias, María de los Ángeles, que tenga una buena tarde, que descanse. Igualmente tú, Claudia, un beso para Esté todos muy bien. por ahí, Hasta cuídate luego. mucho, chao.